A ver, los que andamos por ahí atrás. Bueno, iniciamos la escuela vecinal que va en relación a todo esto que nos están metiendo por ahí de la subida de la luz y de, bueno, de los costes, de no sé qué, nos tienen un poquito desorientados porque no sabemos cuándo poner el lavavajillas, si por la mañana, por la noche o a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, pues ver un poquitín cómo está funcionando todo esto, ¿no? Entonces tenemos que nos van a dar o nos van a explicar, más luego lo que nosotros preguntemos, evidentemente, Pablo Gerbolés, que ya es conocido, de Facua, y Santi de Energética, que también, bueno, es conocido, creo que es conocido, yo por lo menos sí que le conozco mucho. Entonces, bueno, nos van a explicar un poquitín cómo funciona todo este tipo de... Es que no lo sé, no sé cómo situarlo, porque yo esto pero yo esto de que por la noche, de repente a las 12 de la noche, o no sé cuándo es la hora, que se saca a subasta y no sé qué, y para aquí para allá, y digo, joder, ¿qué tengo que hacer? ¿Poner o no poner? O sea, es una situación un poquito que no entra en mi cabeza, ¿no? Es decir, que diariamente y por la noche se haga este tipo de historias. Entonces, bueno, sin más, pues os dejo, podéis empezar uno u otro como vosotros veáis. ¿Vale? Pues muchas gracias. Como ya los ponentes nos hemos organizado, empiezo yo, 10-15 minutos, y luego Pablo otros 10-15, y luego ya discutimos todo lo demás. Bueno, yo voy a contar un poco estas tres cosas. ¿Qué pagamos cuando pagamos el recibo de la luz? ¿Qué supone este cambio de tarifas? Y para acabar, lo que debería ser el primero, el por qué. ¿Por qué al gobierno, por qué a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia se le ha ocurrido esto de cambiar la factura de la luz? Bueno, yo primero presentarme, yo soy Santiago, algunos me conocéis porque trabajo en GEA, una cooperativa que estamos haciendo la Secretaría Técnica de los Presupuestos Participativos, pero también trabajo en otra cooperativa, que es Energética, una cooperativa de consumidores y usuarios de energía renovable en Castilla y León. Somos ahora mismo 1.800 personas socias, gestionamos 2.500 contratos eléctricos y somos una cooperativa sin ánimo de lucro, porque entendemos que la energía debe y puede estar al margen del mercado del capital y del lucro, y tiene que ser un servicio básico al servicio de la ciudadanía. Este es el motivo por el cual Energéticas nace y por el cual desarrolla su actividad. Bueno, un amigo decía que si entiendes el mercado eléctrico es porque no te lo han explicado bien, porque el mercado eléctrico de natural es incomprensible. Yo voy a intentar dar alguna pincelada de lo que supone la factura de la luz. Me voy a dejar muchas cosas, la mayor parte de ellas porque no tengo ni idea y no alcanzan mis conocimientos para mucho más. Pero voy a empezar, antes de meternos con qué es las nuevas tarifas, qué es lo que pagamos cuando pagamos la factura de la luz. Esto es una factura normal, una factura media, ¿no? Digamos, un mes de mayo yo pago alrededor, bueno, algo menos, pero para echar unos números redondos, 50 euros, ¿no? Que es una factura, bueno, que algunos pagaréis menos, otros más, pero poco más o menos. Media, alta, entre nuestros consumidores. De esos 50 euros he dibujado más o menos en barras lo que supone cada una de las cosas que aparecen en nuestra factura, que es obligación legal de la comercializadora con quien tenéis contratada la factura a que aparezca. Una es los impuestos, el impuesto de electricidad y el IVA, que eso es impepinable, el dinero que va a la agencia tributaria, al gobierno.
Otro es el alquiler del contador, que esto también es impepinable, no tenemos escapatoria, esto hay que pagarlo, estéis con quien estéis, porque el contador no es vuestro. Alguna persona quizá lo tenga en propiedad, son escasísimos los clientes que lo tienen en propiedad, y es un servicio que pagamos a la distribuidora, le pagamos por el alquiler de un cacharro que tenemos obligación de tener, pero es así. Y luego las dos cosas que tienen que ver ya con nuestro consumo. Uno es la potencia contratada, que es el fijo, ¿no? Lo que llamamos normalmente el fijo. Los 3 kilovatios contratados, los 4 contratados, los 4,5, los 5, los que tengamos, ¿no? Ese fijo que permanece, que nos lo van a cobrar en la factura siempre, consumamos o no consumamos, ¿vale? Esto hay. Y la otra parte es la electricidad consumida. Y esta ya sí que es según los kilovatio hora que gastemos. Normalmente, excepto en verano, que nos hayamos ido al pueblo, que la parte de la electricidad consumida sea cero y solo nos cobren la potencia, los impuestos y el alquiler del contador, normalmente la electricidad consumida suele ser aproximadamente la mitad del coste de la factura. Por lo menos hasta hoy, hasta el 30 de mayo, cuando han cambiado la potencia, una cuarta parte, poco más o menos. Esta gráfica quiere representar los porcentajes de lo que supone cada cosa. Bien, con el cambio de tarifa, que se ha aplicado ya por obligación a todos los consumidores eléctricos, ¿qué va a suponer? Pues va a suponer que en general vamos a pagar lo mismo. No sé si habéis notado el cambio en las barras. La voy a echar para atrás, 31 de mayo, 1 de junio. La diferencia básicamente es que el término de potencia baja, y baja bastante, pero el término de energía sube. Esto es algo en lo que hemos estado luchando las organizaciones, las cooperativas eléctricas, organizaciones de consumidores y ecologistas durante bastante tiempo, porque esto sirve para que si yo consumo mucho, pago mucho, y si consumo poco, pago poco. Antes las diferencias eran muy escasas. Ahora, con este cambio de tarifas, se va a poder notar algo esa diferencia. Si veis, el precio se mantiene. Esto no me lo he inventado yo. Esto es así. Pero en términos generales, depende del perfil de consumo de cada consumidor. Habrá gente que pague más, habrá gente que pague menos. Pero en términos generales, el cambio de tarifa, este cambio de tarificación es neutro. Lo que cambia es el sistema de construcción de estas partes de la factura eléctrica. Ahora estamos viendo en el telediario y en el próximo Consejo de Ministros la propuesta de bajar el IVA, con esto de la subida de la luz, que es tema aparte, que si queréis luego lo tratamos. La propuesta de la bajada del IVA. ¿Esto qué supondría en la factura de la luz? Pues en este caso, al bajar el precio del IVA, bajarían todos los costes. Entonces, lo que antes pagábamos 50 euros, ahora pagaremos 44, porque el IVA del 21% va a pasar al 10. Y si además, esto tiene también unos efectos sobre la contribución y sobre el dinero con los que se pagan los servicios públicos, pero en fin, la factura nos va a salir más barata. Y si además bajaran lo que se llaman los beneficios caídos del cielo, que eso si queréis también lo hablamos pero más tarde, si os interesa, la forma en la que las eléctricas, los productores, cobran del mercado eléctrico unos beneficios que muchas personas creemos que no les corresponden, esta factura de 50 euros podría bajar hasta 38 o incluso más, ¿no? Ahora vamos a... Bueno, esto no, porque esto es un rollo. Si os interesa, luego contamos qué va a pagar cada una de esas partes de nuestra factura eléctrica, porque no todo va al gobierno, no todo va a las grandes eléctricas y igual, bueno, conviene saber que parte de ese dinero, en concepto de qué nos lo cobran. Pero el impacto que va a tener este cambio de tarifas, si solo contemplamos el cambio de tarifas, va a ser escaso, o por no decir neutro. En un estudio que hemos hecho con todos nuestros consumidores, bueno, a todos nuestros consumidores eléctricos, a todas las socias y a todos los socios, todas las clientas y clientes de nuestra cooperativa, les hemos mandado, Soma Energía, nuestra cooperativa hermana, les ha mandado un informe
que les informa de cuál va a ser el impacto esperado económico del cambio de tarifas. Nos ha llegado hace unos días, no sé si hay aquí alguien de la cooperativa, sí, pero nos ha llegado hace unos días, ¿no? Y no sé si habéis echado un vistazo lo que supone el cambio. En este yo he sacado uno al azar, bueno, que es ventajoso, ¿no? A este cliente en concreto, el coste medio de 53 euros va a pasar a ser de 49 euros. Esta persona va a tener la suerte, o sea, va a salir beneficiada con el cambio de luz, si no cambia de hábitos. Si no cambia de hábitos, esta persona va a salir beneficiada. No sé si de hecho, en vuestro caso es así o no, ¿os va a salir más caro? Sí, a mí en la que tengo tenía 46 y me da ahora 47, o sea que quedo igual. Un poco más caro. También. A mí, en mi caso concreto, va a ser más caro, yo voy a pagar más. No. Porque mis usos eléctricos son distintos, ¿no? Luego podemos ver todo, para no pasarnos mucho tiempo. En general, lo que hemos calculado con todos los clientes de nuestra cooperativa energética y la de Som Energía, con la que trabajamos, es que de media todos los clientes que no tienen discriminación horaria, ahora mismo, que tienen la tarifa normal, van a notar un ahorro medio de 17 euros. Todos los clientes que tenemos tarifa con discriminación horaria vamos a notar un sobrecoste de 24 euros. En términos generales, el impacto económico es escaso. Eso no lo entendemos. Vale. Ahora mismo, los consumidores domésticos tenemos la posibilidad, ahora mismo no, bueno, hasta el 1 de junio teníamos la posibilidad de elegir, o teníamos la tarifa normal, que es que todas las horas el kilovatio hora vale al mismo precio, o la tarifa con discriminación horaria. Yo tengo discriminación horaria. Tenías. No sé por qué va a tener que pagar. Tenías. ¿Te la han suprimido? ¿Me la han suprimido? Bueno, ahora tenemos todos discriminación horaria, perdón. Ah, vale. Claro. Esto es un término medio, o sea, con todos nuestros consumidores, más o menos, la media es que los que tenemos discriminación horaria vamos a pagar más. Porque estábamos disfrutando de los beneficios de tener discriminación horaria sin pagar los costes que eso le suponía al sistema eléctrico. Digamos que los clientes con la tarifa sin discriminación horaria nos estaban pagando a nosotros los beneficios de tener un kilovatio hora tan barato por las noches. Pero esto es en términos generales y si nadie cambiara ningún hábito, si utilizáramos las mismas costumbres. ¿En qué consiste el cambio? Básicamente en dos cosas. Uno, ahora hay 3 periodos de energía, 3 periodos en los que el consumo de electricidad va a tener un precio distinto, y los 3 periodos son el barato, el baratísimo, que es de 12 de la noche a 8 de la mañana, muy barato, por eso dicen lo de que hay que poner la lavadora a las 3 de la mañana y no sé qué, ahora veremos por qué. El horario llano, que es de 8 a 10 y de 2 a 6 y de 10 a 12, y el horario caro de cojones, de 10 a 2 y de 6 a 10. Esto es de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos, el horario en todos los casos, el precio en todos los casos es el barato. Vale, este es el cambio principal que tiene la tarifa de la luz. Que vamos a tener 3 periodos y dependiendo dónde pongamos los electrodomésticos, vamos a pagar más o menos. Y el segundo cambio es que tenemos 2 periodos de potencia. Hasta ahora teníamos contratado eso, 3,5, 3,4, 4,3, ¿no? De potencia, del fijo. Ahora podemos tener 2 potencias contratadas. Una de 8 de la mañana a 12 de la noche y otra de 12 de la noche a 8 de la mañana. Esta, si queremos, no es obligatorio. No es obligatorio. Esta diferencia, esto hace la potencia en el horario barato, de 12 de la noche a 8 de la mañana, es baratísima, prácticamente regalada, baratísima. Y el del resto del horario ha bajado respecto a ahora, pero es un poco más caro. ¿Esto para qué se hace? Para que las personas que tengan coche eléctrico, por ejemplo, y que lo puedan cargar por la noche, o que tengan una calefacción de aerotermia, una calefacción eléctrica, o acumuladores eléctricos y que los puedan programar, pueden tener una potencia más alta para cargar esos aparatos durante la mañana, que es baratísimo, durante la noche, que es muy barata, y luego tener la potencia normal para el resto de actividades diarias durante el resto del día. ¿Vale?
¿Cómo sacar el partido a esto? Que lo contará un poco luego Pablo, pero alguna cuentilla sobre qué supone esto del cambio de tarifa. Bien, hay un técnico que os invito a seguirle de gestión energética en el hogar, Manel, que es esta cuenta en Twitter, que ha hecho unas cuentas de cuánto supone poner una lavadora en distintos horarios y en distintas condiciones, para ver cuál es el impacto económico real de poner la lavadora a las 3 de la mañana. Estos de arriba son en programas fríos y estos son programas calientes, a 40 grados. El programa frío en horario valle, el precio de un lavado, de un ciclo de lavado, en horario valle, es decir, de 12 a 8 de la mañana, es 0,009 euros. O sea, 0,9 céntimos de euro. ¿Vale? En periodo punta, el más caro son 0,018 euros, 18 céntimos. En frío. Si lo ponemos en caliente, son 0,265 céntimos. O sea, que la diferencia de poner la lavadora por la noche o por la mañana es ridícula. Lo que hace que un lavado sea caro es ponerlo con agua caliente. Y eso no lo decide el gobierno, no lo decide el tarifazo, ni lo decidimos nosotros cuando decidimos lavar con agua fría o con agua caliente. Y esto es decisión nuestra. Perdona, tengo una pregunta. Esa tarifa, no sé qué tarifa, me imagino que cada uno tiene una tarifa, o no Sí, lo sé. estos son con los precios. Las personas, quiero decir que cada uno tiene contratada una tarifa o no. Por ejemplo, si tienes la PVPC, ¿sigue igual, esas son las mismas tarifas o cambia? Sí. Tengas la tarifa con PVPC, que es el precio regulado, el precio voluntario del pequeño consumidor, o lo tengas con una comercializadora de Mercado Libre, tienen estas tres tarifas, o sea, estos tres horarios, punta, llano No, me y valle. refiero que si el precio se corresponde con PVPC, o no tiene nada que ver. Esta cuenta creo que están hechas con la comercializadora, con los precios de Con los Soma precios de Energía. la comercializadora. Con Soma Energía. Una comercializadora puede ser un 10% más caro, PVPC puede ser un 10% más barato, bueno, ahora no, que está el precio por las nubes, será un poco más caro, pero las diferencias en este rango. Vale. Pocos lavan con agua fría. Bueno, allá igual. Yo sí. No es igual lavarse con agua fría que con agua caliente. No elimina las bacterias de la ropa. Vale, eso ya cada cual hace lo que quiera, pero vamos, el impacto es ese. Y si dejamos de lavar, pues también ahorramos más. Y si no tenemos lavador, el frigorífico también, efectivamente. Santiago, una empresa privada comercializadora que te marca un precio ya determinado, y que eso lo tienes ya establecido, con independencia ya cuesta tanto el kilovatio y ya está, ¿no? Bueno, claro, marca un precio, pero ese precio viene regulado por lo que las comercializadoras Entonces compran. tendrá que cambiar, pues si tienes un contrato firmado que te dice tú tienes una cantidad fija, que es lo que estaban diciendo ahora, que los que... Has cambiado el contrato. O sea, todos los españoles hemos cambiado el contrato. El día 1 de Nos julio. le han cambiado. Nos lo han cambiado. Sí, que las comercializadoras no van a respetar lo que tenían acordado ya. No, porque es que han cambiado las condiciones. O sea, yo tengo un contrato nuevo con mi comercializadora y ahora en vez de tener 2 periodos, tengo 3. Es un lío de facturar. Sí. Así es. Pero esto te ha pasado a ti, nos ha pasado a varios, que nos han cambiado las condiciones del contrato una decena de veces en los últimos años sin consultarnos. Esto lo están haciendo las eléctricas. Bueno, el porqué del cambio. Y nada, muy rápido para acabar ello. Esto no es una ocurrencia de algún listo que lo que quiere es darnos la lata a los consumidores, que igual también, sino que tiene varios motivos. El primero es incentivar el desplazamiento del consumo. Hay unas horas en las que esto es la curva horaria de hoy. Esta es la curva horaria del consumo energético de toda España de hoy. Y hay unas horas en las que hay muchísima demanda y hay unas horas en las que hay poquísima demanda. Ese es de mayo. No, este es el de hoy, el de mayo es ese. No, te ponéis ahí 24 de mayo. Uno es del 20 y otro del 24. Sí, Ahora. el 24 Bueno, del es 6. igual. El 24 del 6, este es el de mayo, 2 semanas antes del cambio pero el mismo día, un jueves. Hay un pico de demanda y un pico de oferta porque tienen que ir a la par. Lo que intenta esto es bajar en cierta manera
aplanar en cierta manera esta curva. Este es el de 2 semanas antes del cambio y este es en la actualidad. Hay un cierto aplanamiento de la curva, muy pequeñito, que se puede entender que ha logrado este cambio de tarifa. Esto lo que quiere hacer es que la demanda se traslade a las horas en las que hay ahora mismo menos demanda, se aplane la curva y se pueda adaptar mejor a la integración de las renovables, porque las renovables, aparte que son interrumpibles, permiten, si se adecúa el nivel de demanda, de consumo, a la oferta del mercado eléctrico, puede facilitar que se integren mejor las renovables que no otras fuentes fósiles. Este es uno de los motivos. El intentar desplazar los consumos a horas con menos demanda para, bueno, también bajar los precios del mercado. También facilitar la electrificación de algunos consumos, por ejemplo la calefacción. Esto incentiva a que la gente instale aerotermias, que va a ser muchísimo más barato, ya lo es ahora mismo, pero va a ser muchísimo más barato que una calefacción de gas, por ejemplo, o sustituir el coche de combustible fósil por coche eléctrico, que ya es más barato, pero de esta manera será muchísimo más efectivo. Y además es una obligación legal que nos imponen las directivas europeas en términos en materia de energía, la Red Europea de Energía. Bueno, pues creo que me he pasado un poco, ¿no? Le paso el asunto a Pablo. No sé dónde está por aquí. Aquí. Vale, lo primero... Está buscando. Estamos buscando... ¿Ha atendido algo? Si no, lo suelto en directo. ¿Lo encuentro la semana? Está bien. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a la Federación de Asociaciones Vecinales la invitación a Facua a este intercambio de opiniones o de valoraciones. Yo no vengo invitado porque soy de esta casa, aunque ahora esté, digamos, en otros rollos, sigo siendo de esta casa. Realmente son otros rollos muy parecidos, que es defender a las pequeñas frente a las grandes, a las personas pequeñas frente a las grandes empresas. Y este asunto es un asunto de eso, desde el punto de vista de Facua. Tengo que hacer ahora así. Bueno, la estructura de la factura, como él no ha entrado, no me he traído tampoco. Vale, ¿por qué digo esto? Porque si este cambio ha afectado a alguien es a los consumidores. Quiero decir, ni Renault ha dicho que tiene que fabricar más coches por la noche, ni los hosteleros han dicho que qué mal este cambio, ni nada. O sea, las empresas no han dicho nada. Solo lo han dicho los consumidores. Con más o menos fundamento, pero los consumidores. ¿Por qué? Porque toda esta historia, todo lo que pagamos que no hemos explicado, etcétera, etcétera, proviene de una presión de las grandes empresas que estamos pagando entre los consumidores y de unas puertas giratorias que hace que todos los partidos políticos tengan a sus ex dirigentes como ahora jefes de todos, además, de unas o de otras empresas. De tal manera que si más o menos podemos tener una potencia de 4,4 kilovatios y un consumo de 3,66 kilovatios, estamos gastando en general 45% en horas valle, 29 en punta y 26 en llana. Resulta que los consumidores estamos consumiendo el 25% de la electricidad, pero con esta tarifa pretende, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo ha explicado él, que cambiemos nuestros hábitos. No ha dicho que cambien los hábitos de los que consumen el 75%, somos nosotros los responsables de eso. Es decir, nosotros tenemos que cambiar esa curva. Consumimos el 25%. En principio, Facua defiende que los tramos horarios en general tienen un perjuicio económico y normalmente a los menos favorecidos, ya al margen de la subida, efectivamente, que es otro asunto distinto, porque la subida de la electricidad en principio hay una diferencia de un 33%, pero
y eso tras la bajada del IVA, pero es un asunto un poquito distinto. Es decir, el primer elemento que hay que valorar es por qué los consumidores que generan un consumo del 25% han de cambiar sus hábitos de consumo, aunque no sea necesariamente para ponerlo por la noche, o en todo caso habrá que decir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se conecte con ese psicólogo, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos dice que se hace por eso, para que cambiemos nuestros usos prácticamente a planchar de noche. Vale. Como en toda cuestión de consumo, un consumidor puede decidir por varios criterios o por algunos preferentes o por uno solo. Si solo decidiéramos por el precio, en materia de electricidad deberíamos acudir a una tarifa PVPC, ¿vale? Esas solo las tienen las comercializadoras de referencia con otras empresas satélite. Y, aunque es menos estable, en general es más barato, aunque hoy sea más caro. Lo digo porque luego voy a hablar de las ofertas. Aunque hoy pueda ser más caro, en general es más barato, y hasta un 50%, dependiendo de lo que tengáis, que probablemente en algún caso, y mira hacia allá, sea un 50% más caro. O sea, más barato si se pasara a una PVPC. Pero no necesariamente tenemos que elegir en consumo solo por el precio. Porque es como si compráramos todo solo por el precio, pues todo lo compraríamos en AliExpress o así. Podemos tener otros criterios, y también en la electricidad se puede tener otros criterios, que pueden ser la cercanía, una empresa cercana, la forma jurídica, la filosofía de la empresa, etc. Es decir, como en todos nuestros actos de consumo, aunque aquí estemos hablando de precios, no solo hay que valorar los precios, o no deberíamos, pero en todo caso cada cual decide en función de sus circunstancias cómo ejercita los actos de consumo. En todo caso, lo que sí que tengo que deciros es que ojo con las ofertas ahora de las comercializadoras libres, ¿vale? Os van a decir que el precio ahora es más barato, probablemente lo sea ahora, pero la luz no la tenemos hoy, la tenemos hoy, mañana, al otro mes, al otro mes, al otro mes. Ojo con las ofertas y lo que llevan y lo que implican. Primero, lo que es más barato, es decir, lo que ellos dicen que es más barato, qué parte de nuestra factura es, y las cosas que implican esas ofertas. ¿De acuerdo? Es decir, ojo con esas llamadas, sobre todo llamadas, por favor que os manden las ofertas, las leéis bien. ¿Cuánto dura esa oferta? ¿Qué lleva implícito? Seguros, etcétera. Si queréis comprar seguros, perfecto, me parece estupendo, pero por lo menos que sepáis que los estáis comprando. Que luego nos cambiamos de comercializadora y no sabemos que teníamos 10.800 seguros que como no hemos dado de baja siguen en vigor. Es decir, ojo con esas ofertas, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que propone o lo que viene proponiendo Facua? Facua es crítica con este esquema. Porque lo que dice Facua es, muy bien, es una obligación legal de la Unión Europea, pero lo que es una obligación no es esta ley. Es decir, la ley que ha hecho este gobierno no es exactamente. Otra cosa es que esta ley pretenda lograr los objetivos de la Unión Europea. Lo que hace Facua es criticar esta modificación en concreto, al margen de que el gobierno tenga que dictar una normativa que reduzca el consumo de combustibles fósiles. En principio, Facua lo que propone es el adelanto de la hora valle a las 10. ¿Por qué? Porque a las 12, salvando algún consumidor en el que me incluyo yo, pues a las 12, pues normalmente antes ya estamos en casa y consumimos o cenamos o vemos la televisión, etc. Digamos que la gran mayoría podríamos estar en casa o volver a casa antes de las 12 de la noche y por lo tanto proponemos el adelanto de la hora valle a las 10. Después planteamos que el precio de la luz sea un poquito como el del agua, es decir, en función del consumo, los primeros kilovatios más baratos y en función de más consumo, pues se va subiendo el precio. Es decir, un poco de modo similar al del agua, que sí que ha tenido un buen efecto, digamos, o por lo menos discrimina entre los pequeños consumidores de agua y los grandes consumidores, y en este caso de luz. Desde el punto de vista de la potencia, la bajada de la potencia, del precio de la potencia,
consideramos que es insuficiente. La potencia, el término de potencia ha bajado un 14%, 14,2%. Pero es que en los gobiernos de Rajoy había subido un 103%. Es decir, creemos que esta bajada es claramente insuficiente. Aunque es una bajada, efectivamente, pero es claramente insuficiente. Por otro lado, planteamos que el bono social debe ampliarse. Es decir, ahora se aplica a familias numerosas en general, sin determinación de ingresos, o a familias o núcleos que tengan ingresos en función de sus miembros de 1,5, 2 o 2,5 veces el IPREM, y hay una reducción del 25% o el 40% si hay un riesgo de exclusión, y la propuesta es que sea en función de 2 salarios mínimos o 3 si hay hijos, y si los consumos afectan al 35% de los salarios. Es decir, lo que queremos es que haya un bono social más amplio que haga que más grupo de gente, en principio no de clase tampoco desfavorecida, de clase normal, porque los salarios mínimos ya empieza a ser un poco bajo, pero que tengan un precio un poquito especial. Por otro lado, los impuestos, los famosos impuestos. Lo que plantea Facua es que la electricidad baje al 10 o al 4, pero de modo permanente, no de aquí a diciembre. No porque suba ahora la luz por otros motivos, tenemos por qué reducir ingresos temporalmente. Lo que decimos es que si el IVA de la comida, los libros, etcétera, es del 4%, tan básico como eso, pues no se puede comer si no cocinas. No sé, es que es algo básico y esencial en una vivienda. Consideramos que debería ser el 4%. En todo caso, bueno, si es el 10%, pero de modo permanente. Esto es una reivindicación que además Facua comparte con las asociaciones vecinales, porque la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, desde hace muchísimo tiempo, porque yo tuve reuniones en su momento cuando estaba en CEA, pues también planteaba, es una reivindicación coincidente con las asociaciones vecinales. No olvidemos que este tema de los impuestos es relevante porque estamos hablando de que los impuestos suponen un 27% de la factura, ¿vale? Por otro lado, decimos que la suspensión del impuesto de generación a las eléctricas pues no solventa el asunto. No lo solventa porque primero habrá que ver si se repercute en el consumidor, y segundo, lo que decimos es que este año, como la parte del impuesto que depende de la subasta va a generar más ingresos del pool de la subasta marginalista, va a suponer más ingresos para el Estado, calculamos que 1.400 millones, lo que decimos es que se apliquen 500 millones a reducir las tarifas de los consumidores. Es decir, por un lado se nos está vendiendo la reducción al IVA del 10%, pero realmente el Estado va a tener más ingresos por otro lado, que podrían repercutir en los consumidores si quisieran aplicarlos. Y en este caso sí temporalmente, porque lo que defendemos es que el IVA debe ser reducido permanentemente. Y luego una cosa importante para nosotros, que es controlar las eléctricas, las grandes eléctricas. Estamos hablando porque han tenido ganancias de 2.000 millones netos en un trimestre. 2.000 millones netos, ¿vale? O sea, estamos hablando aquí de poner la lavadora y estamos hablando, por otro lado, de que parte de esa factura que pagamos a los grandes, estoy hablando de los grandes siempre, genera unos beneficios de 2.000 millones. Al margen de una reforma impositiva de carácter general, pues del IRPF, el impuesto de sociedades que paguen más lo que más tienen, etcétera, lo que decimos es que, claro, el problema de esa curva que planteaba energética es que hay un exceso de consumo en algún momento, que es cuando hay producción. Y para solucionarlo pretenden que reduzcamos nosotros el consumo. ¿Para qué? Para que las redes soporten ese consumo. Lo que nosotros decimos es que deben invertirse en esas redes. Porque de hecho, uno de los motivos que dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores es, dice, incentivar el desplazamiento del consumo de los consumidores con el objeto de evitar inversiones innecesarias en la red por las empresas. O sea, no, si hay que invertir, pues que se inviertan, ese es su negocio, que inviertan en esas autopistas, que además las estamos pagando.
Es decir, nosotros lo que decimos es que debe reforzarse esas inversiones, al margen de que se fomenten cambios, hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Debe forzarse a las empresas a que inviertan más en sus negocios. Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, consideramos que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia debe tener más personal, en primer lugar, y debe hacer frente a este inflado de precios, que es un poco, no sé si es real o no, no tiendo a sospecharlo, pero en principio, porque claro, unas averías que de repente se producen, varias averías seguidas en centrales nucleares, etcétera, que generan un incremento del coste porque entran otros medios de la energía, etcétera, etcétera, bueno, yo cuanto menos creo que eso hay que investigarlo. En todo caso, al margen de esta cosa en concreto, que es el incremento del precio en estos momentos, que debería controlar la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, lo que planteamos es que ese organismo tenga más capacidad de actuación. Y luego planteamos mecanismos de resolución de conflictos con los consumidores. Es decir, uno compra en una tienda, lo devuelve, no lo devuelve, tiene un problema, hace no sé qué, y puede ir al arbitraje de consumo, puede ir a consumo, etcétera. Tiene unas vías de actuación. Sin embargo, uno tiene un problema con una eléctrica y la única solución, si la eléctrica no le da la gana, que normalmente no suele dar, es ir a industria, a la Junta. La Junta aquí en Castilla y León, pues tampoco es que, en fin, no es que vaya mucho a nuestro favor y desde luego no es que trabajen demasiado rápido, con lo cual consideramos que debería haber algún medio tipo arbitraje, etcétera, etcétera, que en el ámbito de la electricidad, de los consumidores de la electricidad, pudiéramos utilizar. Y en general, como en muchas otras cosas, es decir, en materia de consumo no se trata de consumir más, hay veces que lo que se trata es de consumir menos. Por lo tanto, todas esas cosas que también han comentado, energética, de iluminaciones, de aprovechar las lavadoras que no estén medio vacías, de apagar los equipos que tengamos por ahí medio encendidos, nuestras lucecillas, los cargadores, los programas económicos, etcétera, pues tenemos que hacerlo. Si podemos consumir menos directamente, pues consumimos, no hace falta tener varias bombillas encendidas, etcétera. Pero eso ya no por el hecho en sí de ahora, de este cambio, sino que deberíamos, en principio, tender, como en otros elementos del consumo, pues al decrecimiento. Y poco más. Nos tenéis ahí en Padilla y en las redes, en Twitter, en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitch. Yo quería hacer una pregunta, porque, no sé, hay una cosa que yo no me creo y entonces a lo mejor vosotros me animáis a creer en ella. Estos programas que tienen tanto lavavajillas como la lavadora y tal, que son los secos, que duran 3 horas y 3 horas y media y tal, son más económicos. Sí, porque la van a según ellos. En general, sí. Entonces, yo es que me cuesta un poco creer eso, que yo ponga un lavavajillas, que si lo puedo resolver en 1 hora lo resuelvo, a que esté el lavavajillas funcionando 3 horas y que en 3 horas resulte más barato ese lavado que en 1. Entonces, me cuesta mucho creerlo y quiero que me lo expliquéis. Sí, me pasa a mí lo mismo también. Puede ser, de todas ¿Puede formas. ser? Sí, O sea, puede ser. Sobre es que todo puede... porque el porcentaje, el principal causante del consumo de un lavavajillas o de una lavadora es, como hemos visto, calentar el agua. Sí. El calentar el agua es carísimo. Si logras que el aparato funcione con agua menos caliente, probablemente para conseguir el mismo efecto, que al final es un efecto mecánico, de arrastre, necesitas más tiempo. El motor, que es lo que hace que esté funcionando y dando vueltas, gasta muy poquito. El mayor consumidor es el este. De todas formas, un segundito. Normalmente en los manuales de uso de los aparatos, en las especificaciones técnicas aparece el consumo de kilovatios hora por cada ciclo y por cada tipo de uso. Compruébalo ahí, si efectivamente el eco consume menos kilovatio hora que el de 30 grados, el de 40 grados, el de... Perdón un momentito, respetamos un poquitín la mano de... Por eso te digo. Estabas tú, luego tú y luego Chuchi. ¿Quién financia ese bono social? ¿Se le paga a las eléctricas algo? Del bono social que has hablado, ¿quién le paga eso?
¿A las eléctricas se las paga algo por parte del gobierno o alguna cosa o no? No. Hay un precio más barato al titular del solamente, porque a ellos no se les paga nada. No, lo pagamos nosotros. Consumidores pagamos el eléctricos resto. en nuestra factura. Se distribuyen, vale. Porque no pagamos sabía el resto. cómo funcionaba, si se les daba un dinero a las eléctricas por En tu factura tienes el una bono parte, social, vale, es tanto, vale, pagas así que tú, lo pagamos pagamos entre entre todos, todos. vale. Claro, es que eso es una cosa que nos Eso hemos es- saltado, qué cosas pagamos dentro de Bueno, nuestra es que factura, yo no aparte de sabía. la estructura de Porque lo consumos que explicaras. ha comentado Ahora ya- Esa es Santiago. otra vaina que manda narices, que una política social como es, la tengamos que social, pagar. la tengamos que pagar los consumidores eléctricos y no vía impuestos, que sería lo normal. Pero sí. A ver, Miguel Ángel. En el planteamiento de calentar el agua de la lavadora, hace el mismo efecto de limpieza lavar a 40 que a 30, porque, claro, por un lado lees, cuando lees cosas de que la ideal es a 40 grados para eliminar bacterias, suciedad, tal y tal y tal, o en qué tipo de ropa hay que lavar en frío. Mira, yo no soy un experto en esto, pero yo lo que hago es probar. Y lavo en frío. Si sale limpio, ya está. Si no sale limpio, pues Lo vuelvo a lavar. lo hago con un poquito más de calor. La desinfección, o sea, si lo que quieres es conseguir una desinfección absoluta del coronavirus y todos estos bichos, la tienes que poner a 90 grados. O sea, con 40 grados no logras la desinfección. Bueno, pero estamos hablando, el coronavirus es una afección que tenemos ahora. Sí, digo en Pero general. hablamos de una situación normal que no tuviéramos esto. Pero bueno, una situación normal es sudor, o es que se te ha caído las empanadillas. Entonces, No es distinto. te queda igual de... Claro, o sea, para nuestro uso, si trabajáramos en un taller, entiendo yo, que Ya, la esa verdad. grasa que es difícil de sacar, entiendo que se necesite temperaturas calientes. Con los usos normales, que la principal suciedad, como dice Pablo, es el sudor, que es agua y sal, punto, eso con agua fría y mover, que es lo que hace una lavadora, es suficiente. Pruébalo. Y si no te sale suficientemente limpio, entonces ya lo pones con calor. Tomo nota. Pero no están los paños de la cocina. No sé, Claro, perdóname si ya que tengo la palabra, no hay mucha diferencia del precio de ponerlo de 10 a 2 que de 2 a 6. Sí, hay muchas. Joder, ¿Se nota esa diferencia? poca, pero la hay. Sé que la hay, pero Poca, pero la hay. No, O sea, se nota más la temperatura. me lo supongo, sí, que será así. Pero sí, claro, se nota. Vale. A ver, Chuchi. Sí, no sé si Santiago lo has explicado, pero sí que me gustaría saber si todavía esa especie de cargas que llevaba el recibo hace unos años, por ejemplo, hubo un tiempo en que, aunque no se decía, pero se estaba pagando el cierre de Lemoni, por ejemplo. Se estaba pagando unas determinadas compensaciones a las eléctricas porque habían hecho un esfuerzo especial de llegar con su distribución de electricidad a determinados puntos del país. No sé si eso lo has explicado y si sigue apareciendo en el recibo. No lo ha explicado, pero lo podía Me ver. lo he saltado, pero lo vais a comer. Si quieres este cacharro. Sí, eso lo seguimos pagando. Eso lo seguimos pagando. Y también me imagino que habrá como una previsión en el recibo de la luz de que en un futuro próximo se cierren las nucleares, entonces hay que irlas compensando por ese cierre en concreto. Bueno, no se compensan a las nucleares porque las nucleares tienen una concesión administrativa. El día que acaba su explotación, cierran y punto. Bueno, tienen que obligatoriamente devolver al espacio, al territorio, a su estado previo. Y es obligación de la empresa eléctrica y cobrar con ello. Lo que no va a pagar es la gestión de los residuos nucleares de 150 años en adelante. Eso lo pagamos todos los demás, pero hasta entonces sí. Lo que ponía en la factura, esto que me he saltado, ¿no? De la parte de la electricidad consumida, en realidad, que serían aproximadamente unos 28 euros o así, de una factura media de 50, estos 28 euros que pagamos por los kilovatios horas que hemos consumido van a distintas cosas. Una es a la compra de la electricidad, o sea que es a pagar al productor eléctrico, al productor de las placas solares o de los molinos o las hidroeléctricas en nuestro caso, en el caso de otras comercializadoras, a las nucleares y demás. Es una parte, esta parte, como una tercera parte de lo que pagamos, menos quizá. Otra parte pequeñita es el margen comercial, es el dinero que necesitamos la comercializadora para vivir.
pues para que esté yo aquí, o para la persona que hace la factura y os la manda, para los anuncios, para que Iberdrola pague a la selección española, por ejemplo, esto viene de aquí, de los márgenes comerciales. Y los luego hay 2.000 otras millones de beneficio. que los tengan estos 1.000 millones de beneficios, que el Pedro Galán pueda vivir como un marqués. Y luego hay otras dos partes, que estas son las que han sido reguladas con el cambio de tarifas, que han crecido unas y han bajado otras, que son los peajes y los cargos. Los peajes es el dinero que tenemos que pagar los consumidores eléctricos para que la distribuidora, que es la empresa eléctrica que lleva la luz hasta casa, la propietaria de todo el cableado, la que hace que no haya cortes y a la que hay que reclamar en caso de que haya un corte. Pero eso no es nuestro. No. Bueno, se privatizó la red eléctrica hace mucho. Felipe, un tal Felipe, no sé quién se ha apellidado. Esto lo pagamos, los peajes de la distribución lo pagamos, y también red eléctrica, la mugarra. Las grandes torres de alta tensión. Esto se paga a través de la factura eléctrica, lo pagamos los consumidores, en la parte de peajes. Y esta otra parte, que ha bajado un poquito, pero sigue siendo, son los cargos, que es a lo que hacía referencia Chuchi. Aquí está metido, por ejemplo, y lo pagamos todos los consumidores, esto está regulado, los peajes están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se supone que es un órgano independiente, y los cargos están regulados por el boletín, por el gobierno. Aquí están metidos, por ejemplo, los costes extrapeninsulares. En Ceuta, Melilla, es más caro producir electricidad y se lo subvencionamos todos los consumidores. Baleares y Canarias. Baleares y Canarias también. Estamos pagándoles también ahí. Estamos pagando dentro de estos cargos, no ya la moratoria nuclear, que esa se supone que ya se ha pagado, pero la interrumpibilidad, por ejemplo, que industrias grandísimas, el gobierno le paga para que si en un momento dado hace falta, hay una sobredemanda y no hay electricidad suficiente, apaguen, pues la Alcoa, por ejemplo, bueno, Alcoa ya ha pagado, las siderúrgicas paren de producir y puedan utilizarse esa electricidad que van a consumir ellos para otros usos. Eso es un servicio que se paga y cuesta esto, y se paga por cargos. La minería del carbón, todavía seguimos pagando, o hemos estado pagando el sobrecoste que ha supuesto quemar carbón nacional en las térmicas. Eso lo hemos pagado a través de los cargos. Todas estas cosas raras del sistema energético que no es propio consumo, también lo pagamos por la cosa. Hay un tercio de aluminio, como al cual se le pagaba también. Sí. Que al cual hemos pagado el aluminio nosotros. Una pasta. Que lo sepáis, es que aquí decimos... Claro, estamos pagando en cargos de todas esas cuestiones aproximadamente un 33%, un tercio. En peajes, que no deja de ser las autopistas, como si dijéramos, las torres eléctricas, y luego las conducciones a nuestra casa, un 22%. Y lo que es el coste de la energía es un 24%. Es decir, lo que estamos consumiendo nosotros individualmente es el 24% de la factura. Luego está toda la estructura y luego estaría ese tercio de cargos, pues de compensaciones de las islas, o de las renovables, que te veo ahí, también las renovables, sí, renovables. Espera, que continuamos. Ya no, porque... Pues, Carmen. Otra cosa. Yo es que sigo estando un poco alucinada. Vamos a ver, Endesa era nuestra. Se vendió a Enon, a una empresa italiana que es del Estado. Entonces, no entiendo nada cuando dicen, empezamos consumiendo la producción barata, digamos, las eólicas, el sol, el agua, y llegamos a las nucleares, a las del gas, y se dispara la... Entonces habrá que hacer una intervención política desde el gobierno y entrar a cortar por ahí, porque ¿qué coño estamos aquí? Que voy a poner la lavadora a las 3 de la mañana o a planchar, porque esto es de loco. Lo que hay que hacer es meter mano políticamente en cómo se subasta la luz. Hay que tener huevos y hasta aquí hemos llegado. Así es. Pero es que lo de bajar el IVA... Ya se supone que tenemos un gobierno que podría haberlo hecho. No sé si lo podría hacer o no, pero yo pido que lo haga. Lo que no es normal es bajar el IVA y quitarlo de la sanidad, de la enseñanza. O sea, porque eso es dinero que va a otros sitios. Entonces, bueno, que el arreglico hasta finales de año puede ser, pero lo que hay que hacer es cambiar la historia. Y si hay que expropiar, pues que expropien. ¿Qué coño? Yo creo que no tenemos discrepancia a nadie. Lo que pasa es que aquí venimos a explicar lo que han aprobado. Completamente de acuerdo. Yo he venido, me lo tuve explicado
explicando ahí Jorge Manuel, yo lo entiendo, pero sigo sin entender nada. O sea, sigo sin entender nada. Yo no voy a poner la lavadora ni a las 3 de la mañana ni voy a planchar. Voy a seguir haciendo la misma vida que he hecho antes de... Me han mandado una carta diciéndome, y fui a decirle, digo, que es la primera vez que ustedes me llaman para decirme que me van a subir la luz. La han subido y la han bajado cuando les ha puesto los pies. Digo, y ahora me mandan una carta. Entonces, quiero decir que yo creo que la propuesta de la ciudadanía de a pie es que controlen el mercado. O sea, lo que decía el rato, que el mercado es el mercado, no, el mercado es una puta mierda. Jesús. No estoy muy de acuerdo con usted. Si quiere que le haga una apelación, porque la mayoría de ciudadanos no piensan eso. El pequeño accionista de Endesa quiere ganar más dinero, aunque te lo cobren a ti. Es decir, gente como tú y como yo sí. Me gustaría que los ciudadanos pidieran la nacionalización. Claro, pero somos 4. La sociedad es otra cosa, ¿eh? Bueno, dices que la mayoría, no. Vamos a ver, a lo mejor... Di la minoría. A lo mejor lo explicamos mal, a lo mejor no llegamos a la gente. Pero cualquier ciudadano que cobre 1.500 euros al mes es pobre, coño. Es clase obrera la gente pobre. Quiere sociedad de libre mercado. Bueno, ¿Nos guste nada, o no? Bien, perfecto. La mayoría, ¿eh? Cojonudo. Hasta los pobres. Vale, Pero, pues nada. tú y yo seguiremos pensando en la utopía. Yo sí, evidentemente. No voy a no va a ser cambiar ahora mi diálogo, edad ¿no? ya. Pero escucha que aunque seamos pobres, no nos hemos planteado ir a una tarifa PVPC y ni siquiera nos hemos planteado que igual somos beneficiarios del bono social. O sea, que es que eso existe ya. Y estoy seguro que hay mucha gente que no entramos en eso. Hemos aceptado una oferta y punto. Quiere decir que, ojo. Incluso bajar un tramo de luz, que ya se va a acabar bastante. Yo eso se lo he contado a mucha gente porque yo he estado trabajando en una empresa que vendía bombillas. Entonces, claro, cuando tú te dan una casa, te dan un boletín y tienes hasta 6.600 vatios contratados. Digo, no hombre, pero tú bajas, digo, ¿qué sois? ¿3? Pues con 3.300 vatios vais arreglados. Digo, lo que hay que hacer es no poner la lavadora y el lavavajillas. A la vez. Punto. El Lo demás por orden. Pero hay gente que se da de alta con lo que le da la empresa constructora y claro, cuando esto da recibo, se ennucan. Eso es... Jesús. Sí, quería completar lo que estabas diciendo, Santiago, que también desconozco y no sé si tiene alguna reserva en ese pago, que está también simbolizado ahí. Cuando se entra en negociaciones con Francia, porque España no tiene suficiente para dar, ha pasado en 3 ocasiones en lo que va de año, quiero saber si también tenemos que pagar ese incremento del precio que Francia nos impone desde su capacidad de producción energética. Lo que pagamos es al precio que nos ofrecen los franceses. Sí, no. Eso son lentejas, sí, que pone un precio y ese que... Entonces eso volvería también a que se está pagando desde el recibo, me imagino que lo revertirán a los recibos de los particulares. Sí, pero eso se paga aquí. Claro, esto O sea, eso significa que entren los ciclos combinados que están subiendo el precio, o que entre los kilovatios hora de Francia, lo que hacen es subir esta parte de aquí. Subir o bajarla, si es más barata. Sí, también. La que modifica es esta parte de aquí, no afecta a los peajes, a los cargos y demás. Claro, por eso en eso no hemos entrado, ¿eh? En la subida de ahora de junio, porque es un tema distinto, digamos, de lo que es la estructura del recibo de la luz. ¿El impuesto de electricidad ha cambiado, va distinto o sigue igual? El impuesto de electricidad, según creo, lo van a anular el último trimestre del año, ¿no? Como hicieron hace 2 también. Lo anularon durante unos meses para también bajar la factura de la luz. Pero ahora de momento no, se mantiene hasta... Creo que es el último trimestre. Que es el último trimestre del año. O han anunciado es que va a ser el Consejo de Ministros de mañana o de pasado. Que es... ¿Y por qué se paga el IVA sobre ese impuesto también? Ni idea. Es un impuesto y se paga el IVA. Buena pregunta. Y el 21, además el 21. Del contador. No, pero eso es otra cosa. Ya pagas un impuesto y sobre ese impuesto te cobran el IVA. Es un servicio que yo le quiere yo con el señor, con los que está subiendo una bronca. Qué raro, Carmen. No, yo le quería poner el contador a la vista. Digo, bien, póngale usted donde quiera. Digo, me deja la cocina como la tengo.
Dice, claro, es que, digo, no, o sea, al contador le pusieron ahí ustedes, yo no les mandé. Porque yo no le dije, ¿qué ahora lo quieren cambiar? El contador no es mío, hagan con él lo que quieran, pero mi cocina no me la toca. Y se miró. Pincho con hueso. A ver si vuelve. Va con un espejo a mirar el contador, pero lo pusieron donde yo pusieron, yo no les mandé. Pone donde te se pongan los pies. Sí, pero ojo con eso, porque los contadores están donde están y en algunos casos están inaccesibles. No. Y las empresas, que nadie pidió ponerlos ahí, lo puso quien lo pusiera, y luego están emitiendo facturas según calculan ellos. Ojo con eso, que luego los operarios se niegan a leer. El señor del espejo, luego una foto con mi teléfono. En tu caso sí, pero hay algunos que se tienen que subir a escaleras porque están por ahí los arriba. No, hombre, que a donde voy a parar es que lo que dices tiene mucho sentido. Es decir, ellos han puesto los contadores, ellos sabrán dónde les han puesto. Se supone que se pueden leer o lo que sea. Claro. Ya, y es que tenemos, digo, no, y si a mí me da igual, digo, haga lo que usted quiera, digo, pero la cocina como la tengo. Y ya me miró así 2 veces y dijo, bueno, ya vendré otro día. Hombre, teóricamente los contadores cuando se hacen edificios o cuando se hacen reformas, o que yo he puesto bastantes, muchos, hay que ponerles a la vista, o sea que tienen que estar a esta altura. No pueden estar aquí, ni pueden estar ahí, tienen que estar a esta altura. Y hay una normativa que te exige ponerlos ahí. ¿Qué pasa? Que luego les han cambiado por los digitales estos, los famosos, que los que no vienen a verles ya, que eso ha supuesto una cantidad de puestos de trabajo de la hostia, porque antes venía gente a mirarles y ahora ya no vienen, ahora te hacen aquí y te lo miran. Entonces ahora da lo mismo, que esté ahí, que esté aquí o que esté donde sea. Con tal de que transmita, les da igual. Entonces la normativa que existía antes no existe ahora. Y te pueden poner el contador donde les dé la gana. El contador en el área. Ahora ya está afuera, ya El que tenga afuera, yo tengo dentro. A ver, yo quería, bueno, 2 cosas. Estás comentando que si van a bajar el impuesto a la electricidad el tercer trimestre, la bajada está del IVA temporal. Eso al fin y al cabo no dejan de ser paños calientes para un poco acallar a la gente, que ahora mismo está todo el mundo muy cabreado, y bueno, pues un poco tranquilizar las aguas, ¿no? Pero al final eso no resuelve nada, son paños calientes temporales y puntuales. Entonces, ¿qué podemos hacer como consumidores para conseguir medidas que realmente hagan más justo? No voy a decir abaraten, porque creo que tiene que ser una cuestión de justicia. O sea, que hagan más justo el precio de la luz o más ajustado al coste, a lo que realmente cuesta. Porque es que es una tomadura de pelo, es que al final es lo que decimos, parece que desde los gobiernos lo que quieren es blindarse su puesto de trabajo de por vida en el Consejo de Administración X, cobrando un pastizal. Entonces parece que a todos les da mucho miedo meter mano en las eléctricas, pero ¿qué podemos hacer nosotros para presionar o para no sé, para intentar que nos hagan un poco de caso? Porque es que es una tomadura de pelo, y es que es lo que decíais, es que la luz la necesitamos para todo, y estamos hablando de la lavadora, y estamos hablando del horno, pero no estamos hablando del frigorífico que está permanentemente puesto, no estamos hablando de los stand-bys, que poca gente tiene la precaución de tenerlo enchufado en una base con un interruptor que apaga todas las noches. Estamos hablando pues del módem de los ordenadores que dejamos encendidos, o la impresora con la lucecita. O sea, hay una parte nuestra de responsabilidad como consumidores, pero luego ¿qué podemos hacer para que ese bien que necesitamos para poder subsistir ahora mismo no nos chuleen con él? Porque es que es una sensación de chulearnos, de tomarnos el pelo, de reírse de nosotros, que dices, bueno, en algún momento esto habrá que cortarlo.
Pues, bueno, Pablo... Porque lo de no pagar el recibo de la luz viene y te lo corta. Bueno, nosotros hemos hecho esas propuestas de modificación, pero yo entiendo que la cuestión debe venir por presión social o a partidos o simplemente presión social, en el sentido que decimos, pues de la estructura del recibo, de esas cosas que estamos pagando, de que puedan ampliarse beneficios o como sea. Bueno, un poco la Constitución. Un bien necesario para un país se expropia y aquí padre de por gloria. Hay que tener huevos para hacerlo, claro. Y ricas. No tuvieron huevos para privatizarlo. Para venderlo, sí. Hay que tener huevos y ricas. Lo vendió el señor que fue ministro del Interior. Que una de las razones, el por qué el precio de la electricidad ahora está en torno a 80 y pico euros el megavatio, que es el doble de lo que se preveía, que preveían los mercados el año pasado, o hace unos meses, no es muy comprensible. Uno de los rumores que hay es que es una respuesta de las grandes eléctricas ante las amenazas que ya están encima de la mesa y que ha puesto el regulador encima de la mesa. Una es el control del mercado marginalista, que no se aprovechen unas tecnologías del sobrecoste por las emisiones de CO2 que están subiendo los precios otras, que esto supondría una bajada de beneficios brutal, de beneficios limpios, mondos y virondos de las eléctricas, y el fondo de sostenibilidad del mercado eléctrico, que también es otro de los riesgos que va a suponer que la transición energética no lo pague solo el sistema eléctrico, sino también los operadores de gas y de petróleo. Y esto es, bueno, pues esto les va a joder, porque supone un dardo a su cuenta de resultados. ¿Qué es? ¿Viene de ahí esta subida de precios? Pues puede ser. En cualquier caso, yo creo que la única opción que tenemos es seguir pinchando para que estas burbujas que inflan bien básico como es la energía se exploten. Desde el punto de vista de las asociaciones vecinales, yo no sé cómo está de fuerte ahora la Confederación Estatal, pero este trabajo ya se hizo en algún momento y además con peticiones bastante interesantes. Pues sería retomar, porque es un buen momento ahora para hablar de esto, que está como de moda, digamos. Tendría acogida, digamos, reivindicaciones en sentidos de cambio de toda la estructura, como estáis comentando. También está subiendo el gas. Lo del gas, que es un problema geopolítico, porque de repente alguien mueve un hilo y se descoña todo el invento. Porque el gas que tenemos nosotros yo creo que viene a Argelia. Pero por ahí están así como un poco pacíficos, no hay o sea, ¿qué pasa? ¿Quién mueve el hilo para que lo que ha dicho el americano, el vicepresidente, el presidente este nuevo que tenemos, que los ricos paguen si salimos del hoyo de la pandemia? O sea, alguien abre una boca y se descoloca el hilo. Es que esto es terrible. O sea, quiero decir que nosotros que vivimos en un país, bueno, pobre, pero que vivimos muy bien, mucho mejor que en otros países. Y dices, bueno, la gente, yo me acuerdo de África y me entra congoja, porque es terrible. O sea, si aquí hay gente que lo pasa mal, ¿qué coño se estará pasando en África? Es terrible, a mí me parece que, bueno, a mí me parece incluso que la franja horaria que han puesto es como una burla, porque yo, por ejemplo, que antes tenía la tarifa Valle y la tarifa Punta, ¿no? Pues bueno, era de 10 de la noche a 12 de la mañana, o de 11 a 1, me parece que era eso, ¿no? Bueno, y daba una opción, yo ponía el lavavajillas por la noche, la lavadora, cuando me levantaba por la mañana cocinaba, que me entraba en ese horario y tal. Pero es que ahora digo, es que ahora parece que es que se ríen de mí. Y además es que os vais a reír, porque es que el fin de semana pasado yo dije, oye, como es más barato, qué cansancio me cogí, porque puse dos lavadoras, la plancha, la cocina, la no sé qué. Y además cuando acabé dije, se acabó, no lo vuelvo a hacer. Porque esto, digo, es que se han reído de mí y yo he caído en la trampa. O sea, me sentí fatal. Y es que digo, pero bueno,
Hombre, muchos llevamos mucho tiempo haciendo eso, ¿eh? Yo creo que el único momento que tenemos para poner lavadoras, tenderlas, recogerlas, plancharlas, los que planchen, que yo no plancho. O sea, pues eso, es el fin de semana. Yo del sábado a las 9 de la mañana al domingo a las 12 me lo paso entero haciendo estas cosas, cocinando para toda la semana, lavando, recogiendo. Bueno, igual es que yo terminé. No, a ver, que sí, que al final el fin de semana, que es para descansar de toda la semana que llevas trabajando, tampoco descansas. No, ya no lo vuelvo a hacer, se ríen y hasta los nietos. Pero tú dónde vas. A ver, yo creo la lógica, por darle una lógica, la lógica a esto es que antes los periodos que teníamos, los de discriminación horaria, no tenían una lógica de mercado. O sea, no, el precio al que nos ponían el kilovatio por la noche no tenía que ver con el precio que cuesta producir la electricidad. Ahora sí. Ahora el precio al que estamos pagando en esas horas punta se debe a que el precio en el mercado mayorista es más caro y hay una sobredemanda y poca oferta en esas horas. Y es que también tiene su lógica. Si a mí me cuesta el litro de agua a una hora un precio y a otra hora otro, pues que me lo cobren a esa hora, a ese precio también, ¿no? Que me trasladen esas diferencias. Esta es la lógica, que se traslade al consumidor las diferencias del mercado mayorista para que el consumidor, si quiere, que no es obligatorio, que podemos hacer lo que nos dé la gana, que el dinero es nuestro, si queremos, adaptemos nuestros usos a este mercado que es tan variable. Y con eso ayudemos a descongestionar redes, a evitar que tengamos que pagar, porque no las van a pagar las eléctricas, las pagamos nosotros, esas infraestructuras que necesiten para incorporar las renovables, etc. Pues ahora, Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, yo, de verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo antes Carmen, que esto, la única solución que tiene para modificar el precio de la luz a la baja, es una intervención del gobierno. No hay otra solución. Pero claro, en el sentido contrario de que se ha hecho. Porque lo miremos como lo miremos, esta intervención lo único que sirve es para encarecer de forma general el recibo de la luz de los usuarios, de a pie. Bueno, voy a darte mi punto de vista y luego, porque efectivamente nosotros somos el 25%, los usuarios normales, los obreros, los trabajadores, somos el 25% del consumo de el 75% lo consumen las grandes empresas. Claro, si tenemos que adaptarnos nosotros y tenemos que ser nosotros los que contrapongan la demanda en unas horas, yo creo que es que, aunque lo hiciéramos todos, no tenemos la capacidad, porque somos el 25%. Lo único que sucede con esto es que cuando antes había o un precio fijo durante las 24 horas del día, que en algunas ocasiones era bastante asequible, o dos tarifas, una punta, una valle. Ahora mismo hay tres. La valle sigue siendo la misma que antes, al mismo precio que antes. La hora media, más barata, depende de la comercializadora. En la nuestra, bueno, en la vuestra, pero vamos, por término medio, el precio prácticamente es el mismo. En la hora normal, que se llama ahora, el precio es como el más caro de antes, y en la hora punta es como el doble de antes. O sea que, en términos generales, al final lo que hace es encarecer la factura de la luz. Pero es que además, la hora punta se pone en unos momentos, efectivamente, de más gasto, que es cuando la gente come, cuando la gente se ducha, cuando la gente tal. Entonces, se está encareciendo el consumo de la luz. Si es que no se trata ya tanto de que ahora mismo estemos en una situación de una subida enorme del precio de la luz por las circunstancias que se han apuntado. Es que el problema es el recibo en sí, todo lo que contiene el recibo. Si se nos baja el dinero del consumo del kilovatio hora, también se nos baja el IVA, se nos baja el impuesto de electricidad, o sea que el recibo bajaría sustancialmente si se bajara el precio de la luz. Pero no solo eso, sino que tenemos que pagar pues eso, la energía atómica, bueno, en fin, todo eso que se paga ahí en el recibo, que es un despropósito, que no tiene ningún sentido. Todo eso el Estado debería pagarlo de otros sitios y se ha comprometido con las eléctricas a financiarles todo eso. Pero a nosotros, que se nos cobre el consumo.
la potencia. Pues de acuerdo, vale, pues también, pero es que la potencia, hombre, se paga en proporción también dependiendo del precio que tenga el consumo. Si consumes más y tiene más dinero, te cuesta un poquito más. De los días, ¿no? Por el día, pero por un precio determinado. 23 euros al año. Bueno, depende de lo que tengas. Yo tengo 8,4 y pago más. Pues multiplica 8,4 por 23. Pero claro, es que a mí lo que no me vale es decir, bueno, oye, que mira, vamos a tomar unas medidas porque nos obliga Europa. Efectivamente, se ha dicho antes, hombre, Europa te dice que tienes que modificar esto para intentar hacer más accesible las energías renovables y tal. Pero no de esta manera que se ha hecho. De esta manera perjudica prácticamente al 100% de la clase obrera y de los trabajadores, si no es al 100%. Y luego hay otra cuestión, te dicen, te están metiendo por los ojos que bueno, pues oye, que las energías renovables que está muy bien, que se vaya pensando en hacerlo, y pones una instalación de placas solares, y resulta que bueno, bien, pues en los meses de verano, cuando tú estás generando energía durante el día, pues puede que no tengas un consumo, pero por la noche sí lo vas a tener, y además el excedente que tú generes por el día, si a ti te cobran la luz a 0,20, a ti te lo van a pagar a 0,5, con lo cual tienes que producir 5 veces más que lo que ellos producen, y además el excedente que tengas a mayores del consumo que tú obtengas, no te lo pagan, eso se lo quedan directamente. Entonces, yo no veo la ventaja. Al final tienes que hacer una inversión para hacer una instalación de placas solares que no tiene ningún beneficio, porque lo que te cuesta la inversión y lo que vas a tener que pagar de recibo de la luz porque no te va a salir gratis, no te compensa al final. Bueno, lo digo por experiencia propia, porque yo lo he hecho y la verdad es que me está saliendo. Te lo digo yo por experiencia propia, porque te lo digo a Isaac, que las ha montado, ¿no? Bueno, yo es que las estoy ahora sufriendo. Con Me cambié a una empresa de estas de libre mercado hace 2 meses, y joder, maldita la hora, coño, ha sido cuando ha subido la luz de una burrada, y en el mes de mayo pues me han sacrificado. Pero bueno, el caso es que lo de las placas solares, la verdad es que no tienen un beneficio como el que deberían tener, entiendo yo. Que es que no... Sí que tienen. Bueno, a ver, tienen algo, pero que no es tanto como se está diciendo. Hombre, para mí es que hay que tener en cuenta que tú tienes que vamos a ver, sí que tiene beneficio. Otra cosa es que dentro de... Vamos a ver. Si te regalaran las placas, sí, cuando tú no no consumes todo, lo proyectas a la red. Y la red lo que te paga es verdad. Pero en realidad, yo de lo que pagaba, llevo 1 año con las placas solares, de lo que pagaba mensualmente, pues estoy pagando 22 euros de 84 euros. Quiere decir que me está beneficiando. Bueno, otra cosa es que lo analice profundamente y diga, pero no. Pero es que resulta que como le mandaba a la red una serie de potencia y no sé qué, y me lo está pagando a miseria, pues bueno, pero en realidad sí que me beneficia. Y que se están quedando con la que... Bueno, pero que sí que me beneficia. Pero lo que te quiero decir, Juan Carlos, es que sí que me beneficia en estos momentos tenerlas. Bueno, a lo mejor es tu caso, el mío no, porque yo tengo un sistema de aerotermia que lo tengo que tener encendido las 24 horas del día. Y por la noche está funcionando, y por la noche no produzco. Por lo tanto... Bueno, esta reforma a ti, como autoconsumidor, y Isaac, os va a beneficiar porque los horarios en los que el kilovatio es más caro, tenéis las placas chutando a toda castaña y vais a pillar de la red. Hombre, a las 10 de la noche ya no chutan hasta las 10 de la noche. Pero la del mediodía... Pero la del mediodía sí. Pero la de primera hora de la mañana y la de la tarde, a final de la tarde, nada. Bueno, los cálculos que hemos hecho con los cientos de clientes que tenemos en Sobenergía y Energética dicen eso, o sea que no me lo estoy inventando, que son datos. Los autoconsumidores son las personas que más van a sacar partido de esta sistema. No lo veo yo en la factura. Bueno, pues a ver, en la siguiente, ¿no? A mí no me ha llegado todavía. Lo que decías de que iba a ser más cara este cambio para los consumidores domésticos. Perdona, espera, que acabo yo. Que nuestros datos dicen que no es verdad, que es que no va a ser más caro. No, depende del caso y en general, repito, el impacto es neutro para todos los consumidores. Y que los consumidores domésticos somos el 25% y los paganos de este cambio del sistema eléctrico. A las industrias, a las tarifas 3.0 y las 6.1, también se les ha aplicado este cambio. Este es el calendario de periodos de la tarifa 3.1, que es la tarifa industrial. No son 3 periodos, son 6. 6 periodos de energía, 6 periodos de potencia, que no son estables a lo largo del año, que cambian
de hora y de mes. En enero los periodos son unos, en febrero, o sea que tienen un bacalao cojonudo las industrias también, porque son efectivamente los mayores consumidores de electricidad y son a los que se les debe exigir un mayor esfuerzo para adaptarse a esas curvas e intentar aplanar. Bueno, y una cosa para terminar, bueno, dicen que es obligatorio lo de los 3 tramos, pero yo estoy preguntando a algunas comercializadoras y me ofrecen 2 tramos como hasta ahora perfectamente. Pues eso quiere decir que vas a pagar más, porque ellos van a pagar 3 tramos. Si a ti solo te ofrecen 2, es que el beneficio se lo van a quedar. Te ofrecen 1, te ofrecen igual que antes. Sí, mira, nosotros hacemos comparativas de facturas eléctricas, pues cada semana una decena, ¿no? En el año pasado hicimos 100 y pico comparativas de personas que nos dicen, oye, mira a ver cuánto me saldría la factura con vosotros. Hay decenas, hasta el último cambio, de personas que tenían una tarifa de discriminación horaria sin saberlo. Tenían el kilovatio por las noches más barato y la comercializadora no se lo había dicho. No se lo había dicho. Le habían hecho este cambio en el contrato porque les daba la gana y no se lo había dicho. Y le estaban cobrando el kilovatio de la noche al mismo precio que el de la mañana. Eso es una estafa. Bueno, has firmado el contrato. Si te están ofreciendo una tarifa hoy de un periodo o de 2 periodos, te están tangando, porque te lo van a ofrecer, mira a ver el precio, te lo van a ofrecer al precio del kilovatio más caro. Bueno, mira el precio. Ya es lo primero que pregunto. Ojo. Porque ellos no van a perder dinero. Ojo con las ofertas, cuánto dura ese precio, porque el precio libre hoy es así, pero luego puede cambiar. Quiero decir que ojo con esas ofertas, ya os lo he advertido, porque se están produciendo muchas llamadas y ojo, o sea, que os lo manden por escrito, leedlo con calma, porque no es posible que sea más barato si no tienen una trampa. Entonces, tened cuidado con esas ofertas. ¿Cuánto dura la oferta? ¿En qué consiste realmente la oferta? Porque ellos te dicen, le sale más barato, sí, le sale más barato en términos genéricos, pero luego resulta que es solo una de las partes que supone el 0,5% de la factura. Es decir, tened cuidado con las ofertas que os hagan. Por supuesto, analizadlas y si tenéis que cambiar, cambiad, que tampoco pasa nada, no hay por qué quedarse con Iberdrola toda la vida. Claro. No es como una mujer de estas de casados por la iglesia para toda la vida, no es así, vamos. Pero una cosa es eso y otra cosa es andar cambiando porque permanentemente te has autoengañado, digamos, o te han engañado, en realidad te han engañado. Perdona un momentito, tiene la palabra Chuchi que la ha pedido. Yo creo que cerramos aquí un poquitín, hacemos, si queréis decir alguna cosilla o lo que sea. Yo quería una aclaración nada más. Vale. Sí. Quisiera completar un poco la información, claro que habéis entrado en el tema de las placas solares. Hay 2 cosas que no tengo todavía muy claras, pero quería saber si tenéis una información más precisa. Una de ellas es decir, en este caso, una vez que instalas las placas, la propia comercializadora, que no es en el caso de Energética, sino Unión Fenosa, pues es Segovia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Se lo hemos reclamado, que se ha metido a la red, pero el silencio administrativo corre a su favor o a favor nuestro. Es decir, que si hay que esperar o... Depende de cada hombre, hay que pinchar. Depende hay que seguir insistiendo en que se pongan las pilas y nos digan si van a abonar porque les hemos vertido a la red. En nuestra experiencia, o sea, no te van a abonar con carácter retroactivo, eso desgraciadamente olvídate de ello. Carácter retroactivo no. Y a partir del punto que ellos digan, a partir de lo que vierta usted a partir de ahora, se lo abonamos a 0,5. Sí, en principio. Y la otra cuestión tiene que ver con la declaración de la renta. Sé que había un decreto que lo tengo muy nebuloso, es decir, en el sentido de que al tener instaladas las placas... en Castilla y León no. En Castilla y León no. O sea, si hay desgravación por instalación de fotovoltaica, en Castilla y León no. En algunas comunidades sí, en Castilla y León están las térmicas, las placas de agua caliente, es así, pero las fotovoltaicas no. ¿Por qué? No sabemos. Es otra cuestión, que te dicen que sí, que está subvencionado, que tal, mentira. Ninguna subvención en Castilla y León.
ni en Sí, las ha Valladolid, habido, ni en ninguna... las ha habido, y estamos viendo a ver si se resuelven las ha habido, ahora no hay. Era porque antes has hablado de zona energética y zona energía y energética. ¿Qué diferencia hay? Es que no... Somos dos empresas distintas. Energética es una cooperativa de aquí de Castilla y León, y los contratos de electricidad de nuestros socios y nuestras socias los comercializa Som Energía. Zona energía. Vale, que es que yo tengo zona energía y cuando te decía zona energía energética es que digo no sé qué. Pero es de la cooperativa. Lo que ha hecho Ada Colau en Barcelona, ¿qué es? La comercializadora pública. Sí. Bueno, es una moda, me parece a mí. Pero no es una cosa como... Yo no lo tengo muy claro. A mí no me parece que sea muy útil, la verdad, ni muy transformador socialmente, ni energéticamente. Porque en realidad la comercializadora no tiene instalaciones, no hace nada. Lo único que hace es cobrar el dinero y pagárselo a los demás. El margen comercial de una comercializadora está en torno al 4 o el 6%. O sea, ese es el dinero con el que cuenta la comercializadora para trabajar, para pagar. Y no tiene instalaciones, no tiene incidencia en la red de distribución, que es el meollo, que es la madre del cordero, que es lo que debería ser público. No tiene capacidad de ofrecer el bono social, por ejemplo. La comercializadora de Barcelona no puede ofrecer el bono social a la gente, a sus usuarios. Entonces, es que es una política, no puede aplicar políticas sociales. Lo he leído y como no entiendo nada de la luz, por lo de Barcelona tampoco lo he entendido. Sus precios son más caros que la cooperativa catalana, que Som Energía, por ejemplo. O sea, está ofreciendo una comercializadora pública precios más caros que una comercializadora privada cooperativa. A mí no me han confundido, yo todavía no sé por qué. Era una pregunta, lo he leído y yo creo que lo dejamos por aquí y por meter el dedo en el ojo, tener en cuenta que la energía, cuando se produce, no se recupera. O sea, es decir, que si yo produzco 50 millones de kilovatios, no sé qué, para aquí y para allá, lo distribuyo, pero no lo voy a recuperar. Entonces, por eso nos quieren estafar y cobrarnos la de, por si acaso, nos la cobran a que no lo consumamos. No, que es una bobada, es una bobada que a mí se me acaba de ocurrir. Pero sí que es cierto que es eso, tener en cuenta que cuando yo produzco electricidad, si no lo consumo, eso se va. No es como el agua, que cierras el grifo y se queda ahí el agua, no. En esto se pierde. Quería preguntar una cosa, ¿en el resto de Europa se paga también, como pagamos aquí, si yo contrato 3.300 vatios, es más barato que si contrato 4.400? Buena pregunta. ¿En Europa lo pagan todos o son los primos de aquí? No. Tampoco somos los únicos tipos, Hay algunos países, o sea, sí que hemos sido, hasta este cambio, el país con el término de potencia más caro, hasta este último cambio, ahora ya no. Y sí que hay algún país, pocos, en los que no hay término de potencia. Si tú te vas un verano al pueblo, pagas cero. No hay potencia. Pero son pocos los países en los que existe ese modelo. Existe. ¿Y es de los países del sur o de los países del norte? Del centro. Porque los del sur somos la hostia. Del centro. Somos fregados. No sé si es Dinamarca o es Austria, no lo sé muy bien. Una información. En el consumo de calefacción, mi yerno en Holanda paga al mes 156 euros. Y le dice, ¿y cuándo enciendes la calefacción? A las 7 de la mañana y la paga a las 12 de la noche. O sea, que paga muy poco. Ahora que ve cuál es el sistema que tiene... A ver, yo quería dar una info, si os parece. Esto tiene que ver con lo que estáis hablando de las placas solares y de las renovables. El martes a las 8:30, perdón, en la plaza de la universidad hay una charla-debate que se llama Ecosocialismo para cambiarlo todo. Bueno, se presenta una revista que se llama Ecosocialismo, pero luego va a haber un debate que yo creo que va a ser muy interesante sobre transición energética y renovables, solución o problema, y situación de la fotovoltaica en Renedo. Sabéis que se quiere hacer un huerto fotovoltaico enorme en término municipal de Renedo, que ha salido una plataforma un poco a la contra,
Y bueno, pues como tiene que ver, pues aprovecho y hago aquí un poco de publi y creo que va a ser una charla muy interesante. A las 8:30 el martes en la Plaza de la Universidad. Lo mando, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a los ponentes.